buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. El futuro llegó hace rato. Desde hace tiempo vivimos ahí. Las ideas que teníamos sobre cómo sería la vida en el futuro se volvieron realidad y de pronto nos vimos envueltos en cambios culturales y tecnológicos que dieron un acceso a información, conocimiento y servicios que nos convierten en un tipo de humanos muchísimo más poderosos que los de generaciones anteriores. Nos enteramos de lo que ocurre al otro lado del mundo en tiempo real y usualmente disponemos de datos, imágenes, sonidos, fotos sobre esos eventos. Como contracara, a la vez se ha debilitado nuestra capacidad de reconocer lo que es real y lo que es fabricado. Internet extendió nuestra memoria y acceso de información casi al infinito, pero a la vez los algoritmos de Internet nos dictan lo que podemos o no podemos ver. Los algoritmos de las redes sociales y de otros sistemas se volvieron de pronto la policía del poder tecnológico. Filtran lo que les conviene o no quieren que sepamos. Este mundo del 2021 es radicalmente diferente. Los cambios que vamos viviendo no son solo técnicos, son cambios en la cultura, es un cambio antropológico de la manera en que vivimos y nos relacionamos. Para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas, invité al doctor en Biología y Matemáticas de la Universidad de Alberta en Canadá, Tomás de Camino Beck, quien ha reflexionado sobre el impacto de la inteligencia artificial, la memoria y también sobre la importancia del olvido. Buenas noches, Tomás. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar aquí. Buenísimo. Quizás aproximándonos a un artículo que publicaste y reflexionas sobre la inteligencia artificial y la experiencia de Deep Blue, es aquella máquina de IBM que le ganó al campeón de ajedrez, ahora que se ha puesto de moda el ajedrez de nuevo, Garry Kasparov. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial son algoritmos básicamente que corren en una computadora y que permiten a la computadora aprender, ¿verdad? En vez de, por ejemplo, operar de forma programada, donde yo tengo que programar absolutamente todas las acciones y decisiones que hace una computadora, en este caso yo le doy, construyo una forma matemática para que la computadora pueda aprender. Entonces no la tengo que reprogramar, sino simplemente le enseño para que pueda ejecutar una acción. Entonces eso significa que muchas operaciones que sería muy difícil entenderlas bien para programarlas en una computadora, simplemente se le enseñan a la computadora y hay un algoritmo atrás que permite ese aprendizaje en la computadora. Esto ha crecido mucho, ¿verdad? La inteligencia artificial existe desde casi los inicios de la computadora, ¿verdad? Estamos hablando de los 40s, donde ya Alan Turing hablaba de la posibilidad de las computadoras inteligentes, pero fue hasta por ahí del 2010 o algo parecido donde empezó a tener un impacto que realmente ahora está transformando casi todas las actividades que hacemos, que muchas de ellas son mediadas a través de las computadoras. Entonces, ahí estás metiendo un concepto tan humano que es el concepto de aprendizaje. Correcto. ¿Cómo puede una máquina, digamos, uno puede entender que haga una secuencia previamente acordada o programada? Vaya al punto 1, de ahí vaya al punto 2, 3 y así. Sí. Pero aprender significa conocer algo que se desconocía de previo. Sí. Es casi una conducta humana. Sí, bueno, hay muchos algoritmos que funcionan de diferentes maneras para lograr que una máquina aprenda. Pero uno de ellos, que es el más notable, diría yo, que se llama redes neuronales. Lo curioso de esto es que imita de forma digital lo que sería un cerebro humano. Es decir, hay neuronas y estas neuronas se conectan entre sí y forman una red. El aprendizaje ocurre
porque se van cambiando numéricamente unos pesos que son los que comunican todas estas neuronas. Entonces es por ensayo-error. Por ejemplo, hay un aprendizaje que se llama reforzado, donde yo le digo a la computadora, esto es azul, la computadora me dice rojo, no te equivocaste, es azul, le vuelvo a poner otro azul, se vuelve a equivocar, le vuelvo a decir que se equivocó, y así le voy mostrando hasta que me diga correctamente que es azul. Después le muestro uno rojo, le digo este es rojo, se va a equivocar, me va a decir azul, no, este es rojo, y después le muestro un azul, entonces aprende el azul y el rojo y le voy enseñando los colores. Y de esa manera numéricamente se va guardando esa información. Es muy parecido a cómo funciona el cerebro. El cerebro en realidad lo que es un número bioquímico, por ponerlo de alguna manera. Y las computadoras entonces se puede digitalmente hacer que en vez de estar totalmente fijo un programa que hace siempre lo mismo, en este caso se puede hacer un sistema que lo que hace es aprender y cambiar incluso su actuar a lo largo del tiempo dependiendo de la información que va obteniendo, ¿verdad? Y esto se suma a que la cantidad de información que ahora una computadora puede obtener es muy alta, ¿verdad? Comparado hace algunas décadas atrás donde no era tan fácil, digamos, obtener esa información. Hoy en día hay múltiples sensores, todos interconectados, ¿verdad? Hay cámaras en todas partes del mundo, hay micrófonos en todas partes del mundo, hay textos, hay fotos, y toda esa información en realidad las computadoras la pueden absorber, procesar a una velocidad extremadamente alta, y por eso tenemos los resultados que tenemos hoy en día, ¿verdad? Donde uno se sorprende que uno abre a Facebook, por ejemplo, y de repente le da una notificación que alguien está usando una fotografía de uno. Es porque ya reconoce las fotografías que otras personas postean de uno y le advierte de una posible etiqueta para poner la cara de uno o el nombre en la cara, ¿verdad? Y eso, que cuando yo lo hago, la computadora aprende y refuerza todavía más el aprendizaje que hizo de reconocer a Tomás en las fotografías, ¿verdad? Y entonces es increíble. Hoy en día se puede identificar a cualquier persona a través del internet, y hay empresas que se dedican incluso a eso. Claro, todo el mapeo mecánico de los rostros en China, me decía un colega que estuvo allá, hay ciudades en donde la cantidad de cámaras que hay instaladas permiten prácticamente tener una visión omnipresente en toda la ciudad, y las cámaras incluso pueden reconocer a una persona aunque tenga la cara tapada. Es decir, hay dos o tres puntos que con eso reconocen una cara. Absolutamente, ¿verdad? Da un poco de susto. Mucho, no un poco. Bueno, mucho. sí, de realidad bastante, porque, y bien en parte, es una suma de varias cosas de la computación. Una de ellas es la inteligencia artificial, que en realidad existía hace tiempo. La segunda es el Internet, ¿verdad? Que es la posibilidad de que las computadoras en realidad son permanentes, son persistentes, están siempre conectadas, y hay una memoria permanente de nosotros, ¿verdad? Por decirle, yo en los 80 tuve mi primera computadora, yo tenía 10 años en esa época. Ajá. Mi computadora tenía 1 K de memoria. 1 K. 1 K, y no tenían disco duro en esa época. Entonces yo programaba y tenía que grabar en cassette los programas que construía. Entonces no había... Esas computadoras no tenían una memoria permanente, ¿verdad? Yo si trabajaba en algo, esa memoria quedaba en un papel o quedaba en un cassette. Pero hoy en día, incluso toda mi información en este momento, yo pago un servicio en Google y tengo 1 terabyte o 10 terabytes, perdón, tengo 10 terabytes en Google, donde almaceno absolutamente toda mi información. Entonces existe siempre está ahí. Aunque yo apague mis computadoras, esa información está. Pero además, sí, estás dando un orden de magnitud, hablas de 10 terabytes. Sí. ¿Cuánto es 10 terabytes? 10 terabytes, imagínense, mi primera computadora tenía 1 kilobyte, ¿verdad? 1 kilo. 1 kilobyte son 1000 bytes, y bytes son 8 bits. 8 bits son 8 ceros o unos, ¿verdad? Entonces, 8 ceros o unos forman un byte. 1000 de esos bytes, en realidad 1024, pero digamos que 1000 de esos bytes forman un kilobyte. 1000 de esos kilobytes forman entonces un megabyte. 1000 de esos megabytes forman un gigabyte. Muchísimo. 1000 de esos gigabytes forman un terabyte. 1 terabyte. Sí. ¿Tenés algún, para graficarlo, equivalente a cuántas hojas de papel, a cuántos libros, con qué lo podríamos? Porque realmente se hace difícil entender de cuánto hablamos. Yo creo que ya digamos, una biblioteca entera podría estar hoy en día en una pequeña llave maya, ¿verdad? Así de impresionante es que nosotros en nuestras manos podemos tener una gran cantidad de información.
Y ya creo que por ahí del 90 y tanto por ciento de la información del universo ya está digitalizada. Es decir, en este momento no solo digitalizada, sino puede ser accedida de una u otra manera. Es decir, en este momento toda la información que existe la podemos acceder a través del Internet. Porque incluso los libros viejos, muchos de ellos ya están escaneados también, están digitalizados y por tanto puedo encontrar algunos libros. Hay librerías enteras, bibliotecas enteras digitalizadas de libros antiguos. Yo he podido acceder a algunos libros que siempre había querido tener, que son clásicos, ¿verdad? Hasta libros de Newton, libros de von Neumann, libros de Turing, de Leonardo da Vinci, que se pueden acceder hoy en día. Y eso nos da a nosotros, ¿verdad?, un poder impresionante. También le da a las máquinas un poder impresionante y ahí es donde hay un poco una lucha, digamos, entre qué van a hacer las máquinas y se van a separar de nosotros, pero yo no lo veo así, yo lo veo que en realidad, y de ahí viene un poco lo que decía de Kasparov, en el momento en que Kasparov perdió contra Deep Blue, él entró en una depresión bastante grande. Por suerte, esto conocí a Kasparov en un evento en México. ¿Vos lo conociste? Y él contó esta historia en la charla que dio. Entonces él se quedó pensando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una máquina me haya ganado? ¿Será que las máquinas son mejores que nosotros? Entonces hizo el concurso de ajedrez que se llama Centauro, que básicamente todo se valía. Es decir, podían competir personas usando máquinas, ajá, o máquinas solas, ¿verdad? Entonces el torneo de ajedrez era híbrido y podrían concursar cualquier combinación que se les ocurriera. Y la combinación que siempre gana, adivinen cuál es la combinación de humano más máquina. Humano más máquina es muchas veces más poderoso que la máquina sola o que el humano solo. Y es ahí donde viene lo importante de la tecnología para nosotros, si lo vemos de esa manera, como una ampliación, una extensión de nuestras posibilidades, no como algo que nos va a reemplazar, sino algo que potencia, multiplica nuestras capacidades, y en la medida que nosotros podamos cosechar las posibilidades de las máquinas, nosotros también, entonces nos vamos a potenciar muchas veces más. La educación tiene que ir en ese sentido, ¿verdad? No la máquina nada más como un pequeño asistente, no, la máquina como algo que me potencia a mí como ser humano, y eso es lo que después me permite ser un gran profesional, un gran científico, un gran músico, un gran artista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es impresionante esta simbiosis hombre-máquina, sí, que antes, cuando digo de antes, estoy hablando de una década atrás, sí, 15 años, hace poco, sí, hace nada, en el tiempo de nuestras vidas, era algo completamente volado hacia el futuro. Hoy existen, por ejemplo, elementos que potencian la audición, la visión. Existen incluso exoesqueletos físicos que permiten a soldados llevar una carga gigantesca, mucho más allá de las capacidades humanas. Esta unión hombre-máquina, ¿cómo la visualizas? ¿Ya existen los cyborgs? ¿Estos son los cyborgs? Sí, ya somos cyborgs. En este momento lo somos todos nosotros. Tenemos un instrumento computacional altamente poderoso que siempre cargamos con nosotros. Yo creo que existen pocos seres humanos que en este momento, solo en las zonas que muy deprimidas, ¿verdad?, claro, de desarrollo humano incluso, no tienen ese acceso, pero en un país como Costa Rica, la mayoría de la población tiene en ese momento una tremenda computadora en sus manos. Claro. Esta computadora es mucho más poderosa que las computadoras que se usaron hace muchas décadas atrás, ¿verdad?, que para calcular trayectorias de naves espaciales, para todas esas cosas. Es una computadora extremadamente poderosa, que además tiene múltiples sensores, ¿verdad? Tiene un GPS que me permite identificar dónde estoy posicionado en todo instante de tiempo. Incluso ese GPS no es que funciona para el lugar de residencia, no es que uno tiene un GPS para Costa Rica, no. Es en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Sí, porque ese es un sistema que se conecta a unos satélites y por triangulación puede identificar de manera bastante precisa la posición de una persona, y eso se le suma la posición de las torres celulares y es lo que da el posicionamiento muy preciso de las personas. Eso hace 20 años andar un GPS todavía no era algo que las personas conocían. Hoy digo GPS aquí en la tele y ya todo el mundo
ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando, Claro. ¿verdad? Eso nos da, este teléfono, yo por ejemplo como profesional, uno muchas veces piensan que uno como trabaja con modelos matemáticos, que uno tiene todo fresco. Y eso es completamente falso. Cuando yo estoy trabajando en algo y me enfrento a una situación que sé que hay una posible herramienta que me puede ayudar, pero no me la recuerdo de memoria, agarro el teléfono, busco en Wolfram Alpha, busco en Wikipedia, busco en artículos, etcétera, para refrescarme la memoria y entonces continúo trabajando. Entonces es una herramienta que incluso es una extensión de mi memoria, ¿verdad? Si no me acuerdo de una fórmula de derivación y tengo que aplicar una derivada, es que lo puedo calcular rápidamente con el teléfono. No necesito recordar cosas que son puramente de memoria. Lo que sí tengo que entender es para qué uso la derivada y por qué la estoy aplicando. Y es ahí donde viene el elemento importante de uso de la tecnología. Nosotros siempre somos los que le damos el sentido, la intención y entendemos el contexto en donde se va a utilizar la tecnología y la información. Y ahí utilizamos las diferentes herramientas tecnológicas para poder cumplir ese propósito que nosotros tenemos. Pues las computadoras no tienen propósito, somos nosotros los que tenemos el propósito y por eso es que usamos las computadoras y usamos el teléfono y usamos otras tecnologías para extender esas posibilidades. Ahora, Tomás, hablando justamente de esta extensión de las capacidades humanas, una de las extensiones que marca un punto completamente de inflexión es esta que acabas de mencionar y es la extensión de la memoria. Uno usaba la memoria para algo tan básico, por ejemplo, como las tablas de multiplicar o los números telefónicos o cómo ir hacia un lugar y volver de ese lugar, la ubicación temporal. Todo eso muy rápidamente lo vamos delegando. Yo no recuerdo ahora muy pocos números de teléfono, Sí. porque sé que los tengo No acá. hace falta, sí. Quizás por un tema etario, yo soy muy ubicado espacialmente y puedo ir a un lugar en el auto y orientarme, pero muchísima gente, si no tiene Waze o alguna de las aplicaciones de GPS, no sabe llegar a lugares. Sí, sí, no solo eso, sino que es más, digamos, el no recordar números de teléfono. Recordar número de teléfono en realidad era una actividad que era importante en ese momento, pero es trivial, en el sentido de que ahora que lo recuerden o no lo recuerden, no tiene la más mínima importancia. En ese momento se necesitaba porque si tenía que llamar a alguien, algún conocido, alguien importante y estaba en la calle, tenía que ir a un teléfono público y tenía que buscar el teléfono, porque si no me lo sabía no servía de mucho. Hoy en día están en el teléfono y ni siquiera es por número. El número ahora es simplemente la forma en que se comunica el sistema, pero ya no necesito el número, ¿verdad? Ya lo que puedo poner directamente a la persona. A la persona Sí. o una asociación de la O persona. exactamente, Si yo no palabra. recuerdo tu nombre, pongo matemático o me acuerdo un Exactamente, algo pedazo. que es mucho más fácil de recordar y entonces puedo obtener esa información. Entonces ahí precisamente lo que dijiste es lo que es importante, es que le agrega un valor adicional el no solamente no recordarlo, sino que además asociarlo con elementos que son mucho más afines a mí. El Waze es lo mismo, ¿verdad? Yo no prendo el Waze, yo sé venir hasta acá, pero yo prendo el Waze igual, porque el Waze me da información adicional sobre las presas, me da el tiempo en el cual voy a llegar, me informa si hay policías de tránsito en la carretera, si hay choques. Entonces me da información extra que para mí me parece relevante cuando estoy manejando, entonces amplificó mis posibilidades de conductor, ¿verdad? No solamente que yo conocía la dirección, sino que ahora no importa si la conozco, es que me da información valiosa que yo la puedo utilizar para tomar decisiones en el proceso de conducir de mi casa hasta acá para venir a un programa de televisión y saber exactamente a qué hora voy a llegar, ¿verdad? Es muy impresionante importante. porque esa capacidad anticipatoria que nos da, Sí. la vocecita de la señora española que nos dice, Sí. En 300 metros hay un accidente de tránsito a la derecha, Sí. cuidado. Bueno, es una capacidad de anticipar, inmediatamente uno baja la velocidad, saca el pie del acelerador, es decir, nos da un superpoder casi de anticiparnos de que ahí a 300 metros nos vamos a topar un obstáculo. Claro, y otra cosa que es importante es que incluso
hoy en día todo mundo toma fotografías de absolutamente todo lo que hace. Entonces hay una memoria fotográfica de nuestras vidas, pero impresionante, ¿verdad? Mi teléfono está lleno de fotos y ahora están todos en Google Fotos, algunas terminan en Facebook, en Instagram, etc. Pero entonces hay una memoria fotográfica de todos los eventos que yo considero son memorables. Pero todos son memorables ahora porque están en una foto, un selfie o qué sé yo. Eso bien, ¿verdad? En el sentido de que yo a veces le cuento a mis estudiantes, yo tuve una computadora de 1K de memoria y es que yo no tengo fotos de yo cuando, a los 80, de yo cuando chiquillo programando una computadora. No existe una foto. No hay una foto No hay tuya. una foto mía programada. Yo tengo la computadora, ¿verdad? La tengo porque Sí, la guardé. pero no hay ninguna foto en donde yo... ¿Por qué? Porque las fotos en ese momento había que revelarlas y eran complicados. Bonito, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, desde que nació mi hija, existe una memoria fotográfica impresionante. Mi hija está documentada totalmente prácticamente documentada. a diario. Sí, todas las cosas relevantes, importantes, los cambios, todo está documentado. Pero hay un problema que puede ser, si no lo sabemos manejar bien, puede generar que nosotros perdamos la imaginación y la fantasía. Porque muchas veces nosotros construimos una fantasía a partir de nuestra memoria. Y si nuestra memoria es tan exacta y tan precisa, tal vez no vamos a construir nunca una fantasía. Es decir, nunca vamos a hacer una introspección de qué fue lo que nos pasó, qué recuerdo de aquellos momentos. Y no puedo construir una memoria que ya es una construcción, que no es una memoria fotográfica, que no interesa la memoria fotográfica, sino donde yo construyo una historia alrededor de un evento que pasó. Y ahí puede haber riesgo si no cambiamos la educación. Si no cambiamos la educación, porque entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir construyendo historias a partir de todo lo que tenemos. Claro. No nada más almacenar en modo de fotografía o de tweets lo que estamos haciendo en el día a día, sino que poder en el futuro repensar el pasado, lo que hemos hecho y poder construir historias y filosofar y pensar qué es universal de lo que nosotros hemos hecho, que puede ser relevante, que puede ser importante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí en todo esto que estás diciendo hay un tema subyacente al de la memoria, que es la naturaleza, la biología es súper sabia, la naturaleza es muy sabia, y el tema subyacente a la memoria es el olvido. Sí. ¿Verdad? La capacidad, hay un cuento de Borges muy lindo que se llama Funes el Memorioso, de alguien que recuerda todo, absolutamente todo, Sí. y es una tragedia para él. Bueno. Digamos, precisamente. Asociado a Sí. la memoria, Sí. ¿cuál es la función del olvido? Bueno, es de hecho, incluso a la hora de aprender, nosotros sabemos que si yo aprendí algo y tengo que cambiar eso que aprendí, la única forma de aprenderlo bien, lo nuevo, es olvidar lo que ya había aprendido. Esa es la única manera. Y hay un ejercicio muy interesante que hice una vez con algunos de mis estudiantes cuando daba unas clases de diseño, es que hice una aplicación donde el mouse se movía al revés. Es decir, cuando yo movía aquí la flecha se movía para allá, cuando movía para acá y al revés, ¿verdad? Ajá. Al principio es extremadamente difícil. Entonces medíamos la precisión del uso del mouse con el mouse al revés. Al revés. Muy difícil. Pero después de un par de horas lo manejas exactamente igual a como manejas el mouse normal. Porque ya se olvidó algo que ya estaba conectado casi de forma automática, que era un conocimiento ya adquirido propio. Se borró, ¿verdad? En un periodo de tiempo pequeño se borró y adquiero otra nueva información y la incorporo dentro de mí y la uso. Eso es un pequeño ejercicio donde por eso cuesta mucho cambiar a las personas, ¿verdad? Una vez que hacen una cosa. Que ya están educadas así. Porque es difícil poner algo o un sistema nuevo que es diferente a lo que conocían sin que rechacen o eliminen o olviden ese conocimiento que tenían antes, ¿verdad? Es prácticamente imposible hacerlo. Entonces el olvido es extremadamente importante porque entonces uno, y pensándolo precisamente como lo dijiste, ¿verdad? Porque es que cuando uno olvida las cosas uno empieza a reconstruirlas, pero ya empieza uno a agregar elementos ficticios, elementos creativos de construcción.
O sea, Claro. ya es una construcción mía. Entonces la memoria que tengo yo probablemente cuando era pequeño y usaba la computadora en este momento es diferente a lo que en realidad viví, porque hay construcciones propias que son creativas probablemente, ficciones, que yo le agrego esa historia de la computadora y esas cosas, para eso se necesita olvidarse de porciones de la historia para poder contarla de otra manera. Entonces ese es un peligro que tenemos ahora, ¿verdad? Que todo es tan inmediato. Existe una memoria tan permanente de todo lo que hacemos que puede que ninguno de nosotros se nos olvide absolutamente nada y por tanto pueda decrecer nuestra o disminuir nuestra creatividad. Sin embargo, por el otro lado, todas estas tecnologías en realidad nos permiten extender muchas de las posibilidades de lo que nosotros hacemos, entonces tal vez la creatividad viene por otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que es un balance. No se trata de ser puramente tecnócrata, ¿verdad? Toda la tecnología lo resuelve todo, sino que saber balancear, y es donde viene el concepto de cyborg, ¿verdad? Es saber balancear lo que es muy humano, que las computadoras no pueden hacer, y que en este momento no pueden hacer, en un futuro no sé si lo pueden hacer porque ni siquiera nosotros entendemos exactamente la creatividad como tal, y mezclarlo con elementos tecnológicos que nos ayudan a descartar todo lo que es puramente frívolo dentro de nosotros, pero que entonces, y que no ocupe espacio, ¿verdad? Que no estorbe, y dedicarnos a las cosas que son puramente creativas. Entonces, en ese sentido, la tecnología ayuda si nos empezamos a dedicar a las cosas que son puramente creativas y inventamos otro tipo de historias que tal vez no están relacionadas con nosotros, pero otro tipo de historias que están relacionadas con otras cosas. Y en ese sentido veo youtubers, por ejemplo, sobre todo que ve mi hija, que son contadores de historias, pero espectaculares. Claro. Son gente joven que todavía apenas están saliendo probablemente del colegio, sin embargo ya tienen una capacidad de contar historias y eso es lo que los hace populares en realidad en el YouTube. Es la forma en que cuentan las historias a pesar de que han tenido una vida todavía joven, ¿verdad? La tecnología como una forma, como un micrófono que permite expresar el espíritu humano. Exactamente, y se dan cuenta inmediatamente que es su capacidad lo que les permite eso, que no es simplemente tener el YouTube no es suficiente, ¿verdad? Que es sus capacidades la que les permite generar esa popularidad y generar ese interés en las personas a escuchar lo que tienen que decir, ¿verdad? Cualquiera que sea lo que tengan que decir. Entonces, en ese sentido, permite que personas, pensando en periodistas, por ejemplo, permite que personas desde una edad muy joven ya puedan insertarse en el mundo activo de nuestro planeta desde edad muy joven, ¿verdad? Y no tener que esperar donde existe todo un proceso de educación que más bien puede transformarlos en algo que tal vez nunca pensaron que querían ser, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, amplía también las posibilidades de muchas personas que de otra manera no lo harían o no tendrían la posibilidad de hacerlo. Y hay montones de youtubers en Latinoamérica, por ejemplo, que no hubieran tenido ese portal, ¿sí? Porque en ese sentido los medios son pocos, ¿verdad? Y no tendrían las credenciales para participar de forma formal en el sistema. Sin embargo, de manera informal, incluso llegan a un punto donde tienen mucho más poder y mucho más influencia sobre las personas que los mismos medios de comunicación tradicionales. De hecho, la tienen, ¿verdad? Tienen muchísimo. Ustedes ven algo como un fenómeno como Trump, es porque se amplifica las cualidades de Trump, se amplifican a través de una red social. Y entonces los medios pueden filtrar ese tipo de cosas, pero cuando se amplifica con Twitter, esos filtros todavía no existen y no sé cómo van a existir también. Quedan las redes sociales son todo otro capítulo. Otro tema, sí. Se nos fue el tiempo, Tomás. Hablo demasiado. No, es interesante, es interesante la capacidad, la posibilidad, ofrecernos la posibilidad de reflexionar sobre estos cambios que estamos viviendo, porque los tenemos muy encima y entonces es muy difícil valorar los cambios. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Tomás de Camino Beck. Gracias. ¿Qué vale la pena recordar? ¿Qué cosas son necesarias olvidar? ¿Cómo nos potencia y nos cambia la tecnología? Estamos viviendo un mundo muy diferente, un mundo muy nuevo. La posibilidad de pensar en torno a esto, el valor.
Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Esta semana en Economía Creativa, el lago Titicaca estamos viendo como un epicentro de desarrollo de muchas culturas que han sucedido en el tiempo, ¿no ve? De ahí la importancia